Deep underground the Jelly Belly factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Well. Shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. $2.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Bueno, pues bienvenido a este inicio de semana y muy interesante ahorita que estábamos viendo el diplomado para formación de oficiales de cumplimiento normativo y empresarial, que quería que Octavio nos platicara un poquito. Octavio, ¿cómo estás? Doctor Máximo Carvajal, es un gusto tenerlo por aquí. También a la doctora Cristina Iliana Cisneros. Bienvenido. Para mí es más, y ver a los dos juntos me satisface muchísimo. Para mí también, doctor, no lo crea, ya lo extrañaba, ¿qué le puedo decir? Y bueno, también le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en Hagamos un Trueque, ya saben, esta comunidad que compartimos experiencias, conocimientos y algunos toques humanos. Así que, bueno, Octavio, platícanos un poquito de este diplomado. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Pues fíjate que, como saben, no sé si tengan el video. Enrique, si lo podemos poner, por favor. Nuevamente para que se los vaya platicando. Isa no está, es Enrique. Ah, sí, Isa, ¿sí estás? Sí, voy. Es que le quiero poner el más nuevo. Pon el más nuevo para que lo vean, para que vean quiénes son los, a quienes tenemos invitados, que me parece que es un diplomado importante, sin referencia al día de hoy. Parece que es un diplomado que puede apoyarlos a todos a mejorar sus competencias, pero a ver, pónelo, Isa, para que podamos platicar de él. Para adquirir conocimientos nuevos con ponentes muy preparados y que te dan información que está muy actualizada. Bastante satisfecho porque los expositores, todos sin excepción, eran de primera línea. Toda la información está actualizada y en cada uno de los módulos responden cualquier duda, así como ejercicios prácticos. De verdad que te forma con una nueva visión para el mundo y te prepara de una manera impresionante. Cualquiera que sea tu actividad, aduanal, logística, controles de almacén y demás, bueno, toda esta perspectiva te va a dar muchísimas otras oportunidades de trabajo y, ¿por qué no?, de independizarte. Pues bueno, de ahora sí que el diplomado que viene es el de Comercio Exterior, Fiscal y Cumplimiento. Me parece que un diplomado va a ser la segunda generación que tenemos bajo esta modalidad, que es totalmente en línea. Parece que es un referente. Vieron algunas de las experiencias que tienen las personas que tomaron el diplomado anterior. Y bueno, me parece que pues puede cumplir con el propósito de que todos puedan capacitarse, Daniela. Pues sí, definitivamente. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Cristina Iliana Cisneros Guereca. Pues
Le agradezco muchísimo, doctora, que está aquí con nosotros. Sabemos que tiene un tema personal, entonces que hace doble esfuerzo para estar aquí con nosotros. Así que, antes que nada, le quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno. Muchas gracias a usted. Y, doctora, tenemos una pequeña tradición para ya no quitarle mucho tiempo porque sabemos que tiene que irse puntual. Compartimos un dato peque del trueque, así que si me lo permite, vamos a compartirlo rápidamente. ¿Cómo obtener nuestra constancia de situación fiscal para efectos de cumplir con el CFDI de nómina? Bueno, pues últimamente me han buscado varios síndicos del contribuyente comentándome que no existen citas para lograr este trámite y contar con la constancia. Aquí te voy a dejar una serie de pasos que te permitirán realizar este trámite desde tu celular, sin necesidad de que tengas que contar con una cita o de que te debas de desplazar hasta el Servicio de Administración Tributaria. Mira, lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Vas a ingresar a un buscador, yo elegí el de Google, y vas a buscar SAT-ID. Vas a darle clic en SAT-ID y te van a aparecer una serie de trámites que ya puedes hacer a través de esta plataforma. En este caso, yo voy a solicitar la constancia de situación fiscal. Y te va a pedir que cumplas con 3 pasos. Aquí es indispensable que cuentes con tu RFC a 13 posiciones, que tengas un correo electrónico personal, que tengas tu número de celular, por supuesto que lo tengas a la mano, y particularmente que tengas cierta documentación. Aquí te piden una identificación oficial con fotografía, la cual la vas a mostrar y bueno, la cual se le va a tomar una fotografía tanto por el frente como por el reverso. Va a haber un mensaje con el que tú vas a tener que confirmar tu identidad, vas a firmar tu solicitud y bueno, con esto se va a concretar el trámite de solicitud que estás haciendo y te va a llegar la respuesta a tu correo electrónico. También tú puedes descargar el acuse de este trámite. Mira, y te voy a mostrar en tiempo real cómo funciona. Voy a hacer el ejercicio directamente. Bueno, como te decía, lo primero es que escoges el trámite que vas a hacer. Debes de contar con cierta información, ¿no? Vas a darle en aceptar en los términos y condiciones. Después, lo que tienes que hacer es capturar tu RFC. Este RFC recuerda que es a 13 posiciones. Vas a capturarlo de manera correcta, si no, no vas a poder avanzar. Después de capturar tu RFC, es importante que pongas tu correo electrónico personal y que esté bien capturado, que tengas la clave de acceso a ese correo, porque ahí es a donde te va a estar llegando la información. Ingresas tu correo electrónico personal de manera completa, le vas a dar continuar y el propio sistema te va a generar un CAPTCHA, es decir, te va a pedir que captures los textos de la imagen que te van a aparecer. Esos textos es fundamental que los captures bien, si no, no vas a poder avanzar. Una vez que avances con esto, te va a llegar un correo electrónico de manera inmediata y ese correo electrónico de SAT-ID te va a dar una contraseña, la cual debes de capturar a efecto de avanzar. En ese caso, tú vas a escoger qué documento es el que tienes para acreditar, que eres tú. Aquí, por ejemplo, yo puse el INE. Y en el INE, bueno, te va a pedir que pongas la imagen, que esté clara tanto por frente como por atrás. La vas a mostrar, vas a tomar la fotografía. Obviamente vas a firmar la solicitud que estás realizando, es muy importante que la firmes de manera correcta y te va a generar un folio de tu trámite. Te va a decir que la información ya fue enviada a nuestros medios de contacto que tuvimos registrado y te va a mandar un acuse y vas a poder generar ese acuse y tu solicitud va a tener una respuesta en un plazo máximo de 5 días hábiles. Así es como tú, de una forma muy sencilla, puedes hacer el trámite de tu solicitud de constancia de situación fiscal. Y aquí, pues seguramente tú te vas a preguntar, pues, ¿por qué te piden la constancia? ¿Y para qué te sirve? Bueno, la constancia de situación fiscal es este documento con el que tú y cualquier contribuyente puede conocer el régimen fiscal con el que está inscrito ante el SAT. Aquí va a contener tus datos de identidad, tu domicilio y tus características fiscales. El 30 de diciembre del año pasado, la autoridad da a conocer, a través de ciertas reglas, la versión 4.0 del comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, para que entre en vigor el próximo 1 de julio. Por eso están todos pidiendo estas constancias. Y con ello, este nuevo comprobante pide una serie de requisitos indispensables para que pueda ser emitido. Lo que conoces tú como el CFDI de nómina o que conocías como el recibo de nómina. Estos requisitos son indispensables que los patrones los estén validando, que estén identificando que los datos que tienen sus empleados, como el nombre, el código postal con su domicilio de todos nuestros trabajadores, se encuentren de manera correcta.
Esto lo debe de mantener actualizado la empresa a efecto de evitar que pueda ser sancionada posteriormente. Y para que te pueda emitir tu recibo de nómina o tu comprobante o CFDI de nómina de forma correcta. Esta es la razón por la que los empleadores te están requiriendo de manera urgente que hagas el trámite de tu constancia de situación fiscal. Y muchas veces nuestro contador o la persona que nos apoya dentro de la empresa o externamente no sabe que este trámite se puede hacer de una manera muy simple y muy sencilla a través del aplicativo del SAT.id, ¿no? Que funciona de una manera correcta. Acabas de ver cómo está funcionando. Te invito a que sigas viendo todos estos datos peques que espero que sean de utilidad. Espero que este dato peque del trueque haya sido de utilidad. Si lo quieren volver a ver, lo pueden ver a través de nuestra página de TLC Magazine México o a través de YouTube con los datos peques. Y bueno, pues ahora sí, déjenme presentar rápidamente la semblanza de la doctora Cristian Iliana Cisneros Guereca. Ella posee más de 18 años de experiencia como docente en materias especializadas en Derecho Fiscal, así como profesional entre los que destacan el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Mexicano de Seguro Social y Citibanamex. Durante más de 13 años formó parte del gobierno del estado de Durango en áreas como el Departamento de Procedimientos Legales y directora de Auditoría Fiscal. Ha realizado diversas publicaciones en medios especializados y ha participado en ponencias enfocadas en impuestos, equidad de género, responsabilidad de personas jurídicas, compliance, derechos humanos, entre otras. También ha participado en programas de radio. En su trayectoria también ha sido reconocida con diversos cargos honoríficos como asesor internacional de la Academia Jurídica de Baja California e incluida en el listado de los 150 mejores fiscalistas de México por 4 años consecutivos. Doctora, bienvenida por estar aquí con nosotros, bienvenida a Hacer un Trueque. Y bueno, pues ahora sí, al final hacemos preguntas y respuestas, así que ahora sí el foro es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias. Doctor Máximo Carvajal, muchas gracias. Doctor Octavio, muchas gracias. Gracias a Hagamos un Trueque. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles muchas cosas. Espero que sea de utilidad. Por cierto, que esa pequeña cápsula que acabamos de ver es realmente de mucha utilidad porque al día de hoy todos estamos buscando nuestra consulta, porque efectivamente todo el mundo la está pidiendo. Bueno, hoy vamos a hablar de los derechos humanos en materia fiscal, que considero es algo que no tocan tanto, pero que son muy importantes y son muy necesarios. Bueno, pues los derechos humanos de los contribuyentes en general, no solamente en la materia aduanera, tienen que ver en México con el bando de Hidalgo, y entonces decíamos que nace a través de don Miguel Hidalgo y la primera intención era que no pagaran los indígenas impuestos que solamente a ellos les causaban. Luego viene la Declaración de los Sentimientos de la Nación con José María Morelos y Pavón, que también defiende que exista un tributo justo. Y es así como, igual que los impuestos aduanales o que tienen que ver con el comercio exterior, se busca una equidad en la materia tributaria. De tal manera también que la Organización de las Naciones Unidas en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla del derecho a la vida, del derecho a la libertad. Y luego aquí empiezan las cuestiones. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, incluso el derecho a la vida, no solamente tienen que ver con la materia penal, no solamente tienen que ver con la materia del derecho familiar. Y hemos hablado mucho de lo importante que es comenzar con otra perspectiva de los derechos humanos. Es decir, poder traer el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la familia a la parte aduanera. Por ejemplo, ustedes saben que hay un sobreprecio en los fletes. Y me podrían decir, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho a la familia? ¿O qué tiene que ver con el derecho a la libertad o con el derecho a los alimentos? Pues mucho. Entre más caro sea el flete, más caro resulta el precio final de los productos. Y entonces es más caro poder adquirir producto. Y entonces eso está afectando ya los derechos humanos del consumidor final, no solamente los derechos humanos del debido proceso, que son los que más se abordan. Estamos hablando del derecho a la dignidad, estamos hablando del derecho a la alimentación, estamos hablando del derecho a la familia. ¿Por qué? Porque también cuando nos aplican un PAMA y hay un embargo,
pues a lo mejor estamos hablando de un derecho de familia en cuanto al patrimonio, y a lo mejor lo que nos están embargando es el patrimonio de la familia. Entonces, los derechos humanos que tienen que ver con las materias familiares, que tienen que ver con las materias que no tocamos tanto o que no estamos viendo con una perspectiva en materia aduanera, hay que comenzar a verlos desde esta perspectiva. Obviamente también esta Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla del derecho a la seguridad de las personas, del derecho a la igualdad, del derecho a la tutela jurisdiccional, que vamos a ver más adelante, el derecho de audiencia, que también lo tenemos que tocar, el derecho y la tutela de la propiedad individual y colectiva y el derecho al mínimo vital. Y el derecho al mínimo vital que surge en la materia tributaria también ahora se llevó ya a las pensiones alimenticias que tienen que ver con el derecho de familia. Por eso que les decía que los derechos humanos no son exclusivos de una materia y que aun y cuando, si bien el derecho al mínimo vital, que es que no podemos pagar impuestos sobre lo que es mínimo como ingreso para las personas para vivir, para poder comer, se tiene que llevar no solamente a la materia tributaria, se lleva también a la materia aduanera. Tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que también nos habla de este derecho de las personas a ser juzgadas. Al juicio de amparo nos habla también del debido proceso en la materia civil, penal, laboral, fiscal y de cualquier otra índole, en donde se encuentra también la materia aduanera. El Pacto de San José nos dice que tenemos el derecho de ser oídos y vencidos, que es una garantía de determinación de los derechos y obligaciones que nos corresponden incluso en la materia fiscal. Y esto nos lleva también a la materia aduanera. Y al hablar de que debemos ser oídos y vencidos, no solamente estamos hablando de los tribunales jurisdiccionales. Ustedes saben que tenemos un recurso de revocación y que también es un procedimiento que se sigue en forma de juicio y por ende también es un derecho que tenemos en la materia aduanera para poder ser oídos, vencidos y que dentro de estos recursos de revocación podamos hablar sobre temas de derechos humanos. La jurisdicción en todos los aspectos y relacionados también con la materia tributaria. Siempre tenemos una jurisdicción. El principio del juez natural, que también se respeta en todas las materias, la indemnización de todas las personas cuando las autoridades hayan causado un daño. Tenemos que en México existe también la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes que aplica para toda la materia tributaria. Luego dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es nuestra obligación el poder contribuir al gasto público, pero también nos dice pues de una manera proporcional y equitativa, y estos son los dos primeros derechos humanos que nos da la Constitución en materia tributaria y aplica también para las aduanas. De tal manera que tenemos que hablar de una equidad tributaria y de que los impuestos que pagamos de cualquier tipo tienen que ser equitativos y tienen que ser proporcionales a nuestro ingreso. Tiene que ser también legal porque obviamente tiene que existir una ley donde hablamos de qué sujetos lo van a pagar, quién lo va a pagar, por qué se va a pagar, en qué momento se va a pagar, y estos tienen que ser realmente muy claros, porque si una ley aún la ley en materia aduanera no nos dice claramente quién tiene que pagar. Y decíamos, por ejemplo, si estamos hablando de una importación y luego tenemos que hacer una clasificación arancelaria y resulta que nuestro producto no se ubica o no está bien clasificado arancelariamente a la hora que nos ponen un crédito fiscal por no haber pagado el impuesto correcto, pues nosotros vamos a decirle, pues es que no pagué de acuerdo a tu clasificación arancelaria porque no es el producto que estoy importando, de tal manera que este derecho humano se va al recurso de revocación y a juicio contencioso administrativo. Los derechos humanos hablamos entonces que son universales, interdependientes, indivisibles y tienen progresividad. ¿Qué quiere decir? Son universales porque son para todos, son interdependientes porque uno depende de otro y el principal es el derecho a la vida. Si no tenemos derecho a la vida, no vamos a poder hacer valer el resto de los derechos humanos que tenemos derecho. La otra es que no podemos separar o dividir a los derechos humanos y que son progresivos. ¿Esto qué quiere decir? No es que no existan, lo que pasa es que los derechos humanos, conforme va pasando la sociedad, conforme van dándose actos distintos,
van mejorando su protección. Los derechos humanos entonces y el comercio exterior. Vamos a hablar desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el comercio internacional conlleva precisamente a la progresividad y al establecimiento de reglas. ¿Cuáles son los primeros que se dieron? Bueno, pues tenemos al GATT y ellos decían, bueno, pues el primer derecho humano es a la no discriminación, pues de tal manera que no debe haber una nación favorecida en demasía cuando se hacen tratados internacionales. Además, tenemos primero un top-down donde se establecían ciertas reglas hacia arriba y que según es bottom-up, donde las reglas se establecen en un proceso de negociación. ¿Esto qué quiere decir? Que a fin de que ninguno de los estados que forman un tratado internacional para hacer comercio exterior no tengan un privilegio sobre otro, pues primero se hacen cierto tipo de negociaciones. De tal manera que con relación a la efectividad de ambos sistemas, se puede decir que los mecanismos de protección internacional se protegen desde los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De tal manera entonces que en el ámbito internacional, la Organización Mundial del Comercio se muestra como un sistema creciente y que debe proteger los derechos humanos también, de no solamente de quienes hacen los tratados internacionales, sino incluso del consumidor final. De tal manera que estos sistemas que hablan de un comercio abierto, de un comercio transparente, que beneficie a la sociedad civil, a los políticos y que finalmente haga que la liberación comercial ayude a mantener la estabilidad política, ayuda también a mantener la democracia y obviamente fomenta los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos van a buscar una vida digna y en la medida en que el comercio sea más global, en la medida en donde sea más donde tengamos un mayor acceso y sea más democrático, pues la vida digna de cada una de las personas también mejora. Los derechos civiles y políticos también deben ser protegidos en los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque estos nos van a dar accesos a los mercados. Los acuerdos de primera generación, tanto de comercio como de derechos humanos, se encuentran en los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y comercio, por ejemplo, en el GATT. Y esta también se lleva a la Declaración Universal de 1948. Estos acuerdos que nacen en la Segunda Guerra Mundial son acuerdos en los cuales los derechos humanos en materia internacional comprenden desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos sus protocolos facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como el DESC, los acuerdos de tercera generación que se integran para la región que contiene los americanos, obviamente tenemos el Telecam y el NAFTA. Otros tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen que ver o que tenemos que ver siempre, estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica, de la Carta Mundial de la Naturaleza, del Convenio de Basilea, de la Convención de Viena, de la protección de la capa de ozono, del Convenio de Marco de la Diversidad Biológica. Y en este voy a hacer un paréntesis porque acuérdense que el 2022 es el año en materia de derechos humanos que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, de tal manera que los derechos humanos que tienen que ver con cuidar el medio ambiente viajan por todas y cada una de las materias en materia jurídica para una mejor protección y así cuidar a la madre tierra y desde ahí cuidar y proteger nuestros derechos como personas. Ileana, aprovechando ese paréntesis, perdón que te interrumpa. Claro. Me preguntan si la presentación la vas a mostrar, nada más se ve la portada. Pues se supone que he estado cambiando las diapositivas. Yo pensé que sí lo estaban viendo. No, está muy interesante tu plática, pero nada más se ve la portada. Entonces, a ver, ahí ya. No, tienes que ponerle en pantalla completa. Es que mira, aquí dice. Tienes que. A ver. Está completa y es además la que. Mire, no sé si pueda dejar de compartir. Sí, claro. Es que de hecho, cada vez que le pongo dice compartir y no tengo una, o sea, no puedo. A ver, vamos a quitar esta. Se supone que yo la estoy viendo dentro del Zoom y por eso supuse que sí se estaba cambiando. No, mira, a ver si.
Ok, ahí ya cambió de diapositiva. Nada más póngalo en pantalla completa para que podamos ver todo lo que usted también está viendo. A ver, ahí. A ver. No. Hombre, ahí de nuevo. Ahí. No. ¿Ahí? No. Se supone. ¿Ahí está? No. ¿Tiene Dios dos mío. monitores? Tengo solo uno. Deme un segundo. Tienes que dejar de compartir la pantalla, literal, deja de compartir y volver a compartir. Ahí ya se ve completa, pero estás en la lámina de los derechos humanos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ok. ¿Es correcto? ¿Eso estás? Sí, se supone que ahí está. Okay. Yo bien confiada en que ustedes veían lo mismo que yo. Gracias, Daniela, por hacerme la precisión. Bueno, entonces decíamos que desde la Convención y los marcos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, tenemos que empezar a hablar también de derechos humanos. Los acuerdos de cuarta generación hay quienes dicen que hay derechos humanos hasta de séptima generación y entonces hablamos de unos derechos humanos de la cuarta generación en las cuales se incorporan disposiciones para impulsar el crecimiento comercial internacional, la armonía, la vigencia y los derechos humanos, especialmente los que están vinculados, decíamos, pues, con el medio ambiente. Tienen que ver también con los derechos laborales y luego acuérdense que en materia de comercio exterior y derechos laborales traemos por ahí un gran tema que es todas aquellas maquilas que se hacen en el mar. It's a holiday story. It's a family story. It's a story of thousands of twinkling lights and countless memories. A story of crackling fireplaces and candlelight Christmas evenings, where the sounds of sleigh bells and carols echo all around. It's a story of peace and togetherness, of glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder. It's the enchanting story of a beloved tradition at America's largest home, with 250 magnificently decorated rooms, each with its own stories to tell. But all this can't begin to tell the full story of Christmas at Biltmore. Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and immerse yourself in a winter wonderland of endless holiday delights. Because as wondrous as the story of Christmas at Biltmore may be, it can never be complete without you. Plan your stay at Biltmore.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. En donde quién tiene que hacer ese tipo de regulaciones en materia laboral que vienen produciendo desde un país y que lo hacen en aguas internacionales y que por lo tanto a quién le corresponde proteger a los trabajadores, a quién le corresponde ciertas situaciones jurídicas que se dan tanto en la producción como para el tipo de producto y los costos que se realizan. De tal manera entonces que estos acuerdos además buscan que la comunidad europea y sus socios comerciales sobresalgan, pero además también lo que busca son acuerdos de asociaciones económicas que buscan obviamente un comercio libre. Decíamos que los tratados internacionales en la Unión Europea lo que sí buscan es realmente un comercio libre. De tal manera entonces que son los derechos humanos lo más importante. Dentro de estos derechos humanos es la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable de cada uno de los países. Tenemos también el protocolo de Kioto y tenemos el protocolo ambiental de Cartagena, que también nos pueden servir para hablar en materia de derechos humanos que tienen que ver con el comercio exterior.
Tenemos además el Sistema Nacional de Naciones Unidas, que tiene que ver con las competencias de comercio internacional, el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercios, en el cual, como bien lo dice, Naciones Unidas ha establecido acuerdos sobre aranceles aduaneros y que se ha convertido realmente en un acuerdo que contiene normas jurídicas que nos van a servir de forma general para regular los intercambios comerciales. Bueno, pero también tenemos a la Carta de La Habana, y esta Carta de La Habana es una carta muy interesante y nos habla del reconocimiento de las Naciones Unidas y que resulta las condiciones de estabilidad y de bienestar necesarias para mantener relaciones pacíficas y amistosas, porque acuérdense que a veces cuando estamos haciendo comercio exterior, los países no nos ponemos de acuerdo y así han surgido grandes guerras. De tal manera entonces que las partes de la carta se comprometen a tener en asuntos comerciales, a cooperar con las Naciones Unidas para poderlo resolver. Por otra parte, mándame. ¿Cómo? Nada, disculpa, aquí fue una falla técnica. Adelante, perdón. Gracias. Con el propósito entonces de que se van a realizar cartas con las Naciones Unidas, especialmente para lograr una vida digna. Decíamos, siempre en materia de derechos humanos, lo que vamos a buscar es una vida digna para cada una de las personas, pero que también nos lleve a un beneficio del Estado. De tal manera, entonces, que va a haber un trabajo permanente en las Naciones Unidas para tener condiciones de progreso y desarrollo económico. Digo, y a todos nos conviene que todos los países estén desarrollados económicamente. De tal manera, entonces, que todos estos países se van a comprometer en forma individual a asegurar un volumen considerable de todos los productos, a tener un mayor ingreso real y una demanda efectiva, a aumentar la producción, pero también el consumo y el intercambio de bienes, para poder contribuir con el equilibrio y la expansión de la economía mundial. Y ahorita tenemos problemas de desabasto, no estamos cumpliendo tanto con la Carta de La Habana porque hay desabasto de muchos productos, cuando los países nos comprometimos a siempre tener abasto. De tal manera también que tenemos la Carta de las Naciones Unidas, y esta carta en su artículo 55 nos habla de que con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar van a ser necesarias las relaciones pacíficas y amistosas entre todos los países. Y entonces buscamos siempre resolver las cuestiones a través de la forma amistosa entre los países. Bueno, pero estos niveles de vida deben ser niveles de vida elevados para cada una de la población. Deben tener cada uno de los miembros de la población una forma de progreso y desarrollo económico y social. Obviamente, cada uno de estos países lo tiene que tener para poderlo ofrecer a su población. La solución, además, a los problemas internacionales que tienen que ver con la parte comercial, social y sanitaria, tienen que ser también vistas desde un contorno cultural y educativo y siempre buscando la paz. De tal manera también que tenemos que tener un respeto universal por los derechos humanos y obviamente hablamos de una prohibición a la discriminación por cualquiera de los motivos que también lo establece el artículo 1 constitucional, que es la de raza, sexo, idioma, religión, de la afectividad y tales derechos y libertades. Tenemos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, y esta nos habla de el mantenimiento del empleo total para los países que necesitan o emplean trabajadores. Sobre esta Conferencia Nacional de las Naciones Unidas en materia de comercio exterior, hablamos también sobre aquellos países que van a vender un servicio, por decirlo de alguna manera, de emplear o de emplear gente o de enviar trabajadores a otros países. Pero siempre se va a hacer bajo el respeto a los derechos humanos e incluso con acuerdos de protección a los derechos humanos que da la regulación interna de cada país. De tal manera entonces que también dentro del GATT se va a buscar la generación de empleos, pero el respeto a los derechos humanos también en materia de estos empleos. El artículo 10 de los Estados Unidos mexicanos dice que todas las personas van a gozar de los derechos humanos que se encuentran establecidos en la Constitución siempre que estén dentro de este país. De tal manera que todas las autoridades, incluyendo las administrativas, están obligadas a promover, a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos. Y hago énfasis en las autoridades administrativas porque son aquellas las que nos resuelven los recursos de revocación y otros recursos administrativos
que también están obligadas a buscar proteger los derechos humanos. No solamente el Tribunal Fiscal, no solamente el Poder Judicial de la Federación. De tal manera entonces que tenemos al artículo 4 constitucional, que es creo de los menos utilizados en materia fiscal y en materia de comercio exterior, que habla de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, que habla sobre que toda persona tiene derecho de decidir de una manera libre y responsable de cuántos hijos quiere tener, pero nos habla de un derecho muy importante que es el derecho a la alimentación y que esta alimentación tiene que ser nutritiva, suficiente y de calidad. Y aquí voy a tocar la parte en que ustedes saben que en cuanto a producción hay aranceles y que recientemente se quitaron los aranceles a ciertos productos que tienen que ver con los alimentos, siempre y cuando, y pusieron ahí una nota, siempre y cuando que estos productos no sean transgénicos. Y entonces, pues la mayor parte, desgraciadamente o agraciadamente, no lo sé, según la perspectiva de cada quien, la mayor parte de los productos que consumimos son transgénicos. Y entonces, si no, al no quitar también estos aranceles, si bien se protege la salud, porque tenemos productos de mejor calidad, pues también se hace un poco más caro el producto. Toda persona tiene derecho además a proteger entonces la salud. Y decíamos, bueno, pues a la hora de que decimos sí voy a quitar los aranceles o los voy a disminuir, pero siempre y cuando sean productos de calidad, pues buscamos la protección de la salud de las personas. Toda persona tiene además el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, y me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el comercio exterior? Pues mucho, porque al final todo lo que compramos, todo lo que vendemos tiene que ver con la forma en que vivimos. Un derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua y al Estado que se garanticen este derecho y a la ley que van a definir estas bases, apoyos y modalidades para el acceso. Todas las familias tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Todas las decisiones del Estado tienen que hacerse cumplir y tienen por encima el derecho de los niños. Y decíamos, hablando del derecho de los niños y las niñas, vamos a ver más adelante otro ejemplo. Bueno, el TLC nos habla también del acceso a los mercados, del impacto a la agricultura y que ha sido vital el impacto a la agricultura que ha tenido los diferentes tratados de libre comercio. Me voy a referir al TLC y les voy a contar que el acceso a estos mercados que se tiene como objetivo de eliminación gradual de los aranceles para exportar ciertas mercancías de sectores productivos, las medidas no arancelarias y la salvaguardia. Se te silenció el micrófono, Ileana. De tal manera, entonces, que decíamos que este tipo de tratados internacionales, a ver, quiero cambiar la diapositiva, a ver si cambia, ya. También conlleva a subsidios que les permite a los agricultores disminuir los costos, vender más barato, por lo que estos tratados internacionales benefician de cierta manera el intercambio comercial, sí, pero también a los productores. De tal manera entonces que la agricultura mexicana vive desde hace tiempo una crisis porque se compra en el exterior, por ejemplo, más del 50% del arroz que consumimos y el 40% de la carne que se consume. Y esto también causa un daño al productor nacional. De tal manera que la propiedad intelectual también ha sido afectada con los tratados internacionales y que deben establecer un equilibrio entre el interés de los creadores y los productores socialmente útiles. Es decir, que bien los tratados internacionales, también antes de firmarse, tenemos que sacar este tipo de estadísticas, porque pues una de las funciones de las aduanas es su función estadística y ver cuál es el impacto real económico que podemos tener sobre la población. De tal manera entonces que se limita la posibilidad de producir, por ejemplo, en el TLC se limitó la posibilidad de producir medicamentos y decíamos cierto tipo de medicamentos y establece el principio de la salud o viola el derecho humano a la salud. De tal manera entonces que ciertos artículos o ciertas partes del TLC violaba la Convención Americana
Y obviamente hablando del medio ambiente como un producto, es el caso en donde también se viola en algunas ocasiones con tratados internacionales el derecho al medio ambiente cuando no estamos verificando el impacto ambiental que tiene el hecho de firmar un tratado internacional en materia de comercio exterior, el daño que puede causar al medio ambiente, que también deberíamos tenerlo medido antes de firmar los tratados internacionales. De tal manera que el medio ambiente como objeto de las finanzas internacionales también generan proyectos financiados y que deben tener recursos de los estados y que son estos estados quienes deben proteger el medio ambiente y que tienen o que tenemos que verificar antes incluso de firmar los tratados internacionales. Bueno, pero por ejemplo decíamos, en los últimos años, las exportaciones que vienen de la Unión Europea han ejercido una considerable presión a la baja de productos alimentarios y esto al final de cuentas también afecta a los derechos humanos. Y tengo aquí un ejemplo, por ejemplo, la leche en polvo de Burkina Faso y de Bangladesh o la carne de pollo de procedente de Ghana, que son mucho más baratos y hace una presión sobre el mercado interno. De tal manera entonces que los amparos, los recursos de diferentes tipos que podemos tener en materia administrativa podrían ir también encaminados a este tipo de derechos humanos. Pero tenemos también, por ejemplo, en materia minera, que los recursos del sector que son excesivamente frecuentes o los daños medioambientales tenemos que también verificarlos antes incluso de hablar sobre ellos en un tratado internacional. Y entonces tenemos también que esta es una propuesta no solo mía, es una propuesta de muchos, que dentro de los tratados internacionales se debería incluir una cláusula de excepción en los acuerdos de comercio exterior, en las cuales se pusiera especial atención en que los derechos humanos deben estar incluso por encima de algunas situaciones y que cada uno de los estados podría privilegiarlo en situaciones particulares, de tal manera entonces que estos acuerdos no obstaculicen la adopción de medidas encaminadas a respetar y a proteger el ejercicio de los derechos humanos, pero no dañando el Tratado Internacional de Comercio Exterior que se haga, sino que ya sean cláusulas que se encuentran desde el nacimiento de excepción, en donde digan, bueno, en determinados casos podremos hacer excepciones al Tratado Internacional a fin de beneficiar o de garantizar el cumplimiento a los derechos humanos de cada una de las personas o de la población. Se deberá entonces o se incluiría el establecimiento de un mecanismo de reclamación, pero que este mecanismo de reclamación lo pueda hacer la sociedad civil. Y esto daría un margen para poder enmendar cláusulas que por alguna manera están o estuvieran violando los derechos humanos. Por ejemplo, el Acuerdo Económico y Comercial Global firmado entre la Unión Europea y Canadá no incluye ninguna disposición que tenga principios rectores y en la cual podamos hacer una regulación de este derecho. No se menciona nada acerca del respeto a los derechos humanos, ni siquiera de la sociedad civil. Lo mismo también hace la Asociación Transatlántica en materia de comercio e inversiones. No hablan sobre o no tienen algo que tenga que ver con proteger los derechos humanos. Hay cláusulas o debe haber cláusulas específicas de supremacía a través de que se garantice el respeto a los derechos humanos en materia de comercio exterior, su inclusión, su obligación, cláusulas en donde sea posible poder la sociedad civil decir, oye, esta cláusula me está violando en ese tratado internacional. Los tratados podrían exigir también a los estados realizar evaluaciones de impacto ambiental, incluso antes o incluso no solamente de impacto ambiental, sino que antes de firmar los tratados internacionales también se verifique el probable impacto que pudieran tener en materia de derechos humanos el Tratado Internacional de Comercio Exterior que se vaya a firmar. De tal manera que tengamos presente siempre antes de hacer relaciones comerciales los derechos de las mujeres, los de los pueblos indígenas, los de los pequeños productores, los de los trabajadores,
los de los niños, los de las personas con discapacidad o de los grupos vulnerables en general. Se debería incluir también una obligación relativa a los derechos humanos en los diferentes regímenes de importación y exportación. El Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos podría especificar las obligaciones de las agencias de crédito de la exportación y de garantía de las inversiones, estos derechos humanos y al ambiente, de financiar y respaldar parcialmente la construcción de centrales eléctricas, por ejemplo, de Sudáfrica, tienen también que ver con la extracción de carbón. Y ustedes saben que la extracción de carbón viola los derechos humanos y viola el derecho de una vida digna, porque tampoco estamos hablando de cuidar la situación climática. Los créditos a la exportación y a los seguros o garantías de inversión desempeñan también un papel fundamental y en el cual también tienen que tomarse en cuenta los derechos humanos y sus principios rectores. Otra cosa que tendríamos que ver es que los sistemas nacionales de crédito a la exportación y a las garantías, más allá de tener el enfoque de la OCDE, también tendrían que tener un enfoque en materia de derechos humanos, en materia de buscar mejorar la vida de las personas, no solamente de los estados. La liberación del comercio exterior de los productos agrícolas puede generar oportunidades de exportación en todos los países. Sin embargo, también tenemos que cuidar los derechos humanos de los pequeños productores para que todos estemos dentro del juego y todos podamos exportar. La primera es la excepción por la que se permite a los estados adoptar medidas para proteger la moral pública. Esto quiere decir que a fin de poder proteger los derechos humanos, tal vez de los pequeños productores, podrían hacerse excepciones a los tratados internacionales. Bueno, en lo que les expresaba, la excepción que permite la adopción de medidas de protección a la vida, a la salud humana, animal o vegetal. Tenemos también que puede adoptarse medidas para una protección del orden público y la expresión de las normas de derechos humanos sobre la base o el sentido. Es decir, que sí podamos hablar de exclusiones en los tratados internacionales de comercio exterior cuando se trate de privilegiar el respeto a los derechos humanos. Aquí tenemos, por ejemplo, que el apartado B del artículo 20 del GATT nos habla de la prohibición de importación de cigarrillos. Y esto no solamente, o esto es en beneficio de la salud de la población, por ejemplo. Luego vamos a hablar, o les traigo algunos ejemplos en materia de amparo directo y, por ejemplo, el dolor del procedimiento administrativo, y este nos habla en sí de que la Administración Central de Normatividad Aduanera canceló a Miguel Ángel Huerta Rodríguez la patente de agente aduanal, que era la 1418, y que esta se consideraba que porque no cumplió con un trámite aduanal o con un trámite para su patente. Bueno, pues al final se estableció que de acuerdo al artículo 105, fracción segunda, inciso B, la ley aduanera, así como que había iniciado los procedimientos dentro del plazo previsto, sin embargo, al final de cuentas, este tribunal colegiado estimó que el artículo 107, en su párrafo tercero, que era el que se establecía violado, al establecer que la autoridad aduanera tenía un plazo de 2 años posteriores a la fecha del conocimiento de la realización de un hecho u omisión que se genera la configuración para dar a conocer o que violaba los principios de inmediatez inmersos a la garantía. Es decir, que el hecho de tener mucho tiempo para poderle dar una respuesta violaba los derechos humanos de la agente aduanera. De tal manera, entonces, que esta sala consideró que el plazo para dar a conocer los hechos o las omisiones del agente aduanal, es decir, que él había cometido ciertas infracciones y sanciones, pero el plazo era demasiado y entonces le otorgó el amparo. Sin embargo, el plazo otorgado en el supuesto se encontró la ilicitud de la actuación del agente aduanal era incuestionable y que la sociedad era realmente afectada, ya que durante 2 años este agente aduanal estaría ejerciendo su profesión estando dentro de una conducta cuestionable. De tal manera también que aquí se ventiló el artículo 17 porque ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, pero que también la justicia no, al final de cuentas,
no amparó ni protegió a este agente aduanal porque indiscutiblemente se privilegió el derecho humano de la sociedad, ya que si bien se tardaron mucho en servicio de administración tributaria para resolverle al agente aduanal, también es cierto que él había cometido ciertas sanciones. Otro ejemplo que les traigo aquí habla de una inconstitucionalidad, y en esta inconstitucionalidad se toma en cuenta únicamente, habla sobre los requisitos para obtener las patentes de los agentes aduanales, y uno de esos requisitos habla sobre el examen, mejor conocido como el polígrafo, y en este caso en particular nos habla de que estos requisitos del polígrafo se le otorgó la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no se establecían reglas claras para realizar este examen dentro de los decretos que se habían publicado. Bueno, también hay otros recursos o medios de defensa que se han interpuesto en materia aduanal, en la cual, de acuerdo a los requisitos para poder tener tu patente de agente aduanal, se encuentra el de no, ay, caray, se salió. Déjenles comparto de nuevo. Decíamos, en la cual no deben haber sido sancionados, decíamos. Sin embargo, cuando ellos ya fueron sancionados con algún delito que tiene que ver con pena privativa, deben, al negársele la patente aduanal, también se está cometiendo un acto de discriminación, y al final de cuentas también nos estamos dando cuenta que no estamos confiando en nuestro sistema de readaptación social. Por lo tanto, también en esa materia se han interpuesto diferentes medios de defensa a fin de que una persona que ya ha sido sancionada pueda reincorporarse y no ser discriminada en materia laboral y poder ser sujeta a presentar exámenes y por qué no tener su patente aduanal. Todos estos derechos humanos, que lo único que he hecho es ponerle algunos pequeños ejemplos que ustedes pueden encontrar, porque lo único que quiero es hacer una pequeña conciencia de que todos los derechos humanos, todos los que podamos encontrar, tienen que ver con la materia aduanal, y que son las autoridades administrativas y las autoridades judiciales las encargadas de proteger estos derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el control difuso. El control difuso de constitucionalidad nos habla de la obligación de los jueces mexicanos, no solamente del Poder Judicial de la Federación, de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, del control de la Constitución, de respetar la Constitución, pero que también en vías de este control difuso y del control ex oficio lo puede hacer los tribunales locales, y por qué no, de acuerdo al artículo 1 constitucional, lo deben hacer también las autoridades administrativas dentro de los recursos administrativos. ¿Cuáles son las protecciones de los derechos humanos que deben buscar tanto las autoridades administrativas? Es decir, que a la hora de hacer recursos de revocación, que a la hora de hacer juicio contencioso administrativo, que a la hora de hacer amparos, tenemos que irnos a los derechos humanos como agravios, pero a los derechos humanos a todos, incluso a los derechos humanos de la sociedad civil, al último consumidor, a los derechos humanos del último consumidor. Y eso sería todo. Muchas gracias, gusto en saludarlos y bonita tarde. Hasta luego, doctor Máximo, muchas gracias. Octavio, muchas gracias. Daniela, muchas gracias, y que tengan muy bonita tarde. Nos vemos. Igualmente para ti. Virtual en el que TLC Magazine México llegamos a un trueque, te otorga el presente reconocimiento a la doctora Cristian Ileana por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Derechos Humanos en Comercio Exterior el día 30 de mayo del 2022. Muchísimas gracias, Ileana. Eso sí fue rápido, gracias. Es que sé que es bien puntual, así que... Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmx.com.
www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.